ahora vamos a hacer un contacto vía Zoom con Jorge Ramírez, hablando un poco del contexto de la producción y por supuesto también de la industria de carne de cerdo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Katiuska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer acompañarte nuevamente a vos y a toda la audiencia. El placer nuestro como siempre, Jorge. Avanzamos ya con los días, una nueva semana. Vamos culminando ya casi el mes de agosto, el octavo mes de este año 2022. Y queremos conocer un poco ya las últimas novedades del sector, tanto a nivel nacional e internacional, que tenés para compartir con todos nosotros. Sí, muchas gracias, Katiuska. Sí, la verdad que el mundo, como todos sabemos, sigue atravesando esta profunda crisis económica y en Paraguay, de alguna manera sentimos, desde mi punto de vista, mucho más que en otros lugares, ya que en lo que se refiere a producción porcina, en materia de producción, ¿verdad? Los costos siguen subiendo en ascensor, mientras que los precios del cerdo, diría yo, van por la escalera e inclusive, como estamos hablando en escenarios anteriores, un par de semanas atrás, inclusive se estaban retrayendo, ¿verdad? Esos precios. Entonces, a eso le tenemos que sumar algunas variables como la inestabilidad económica que sufrimos hoy en el país y en el mundo, ¿verdad? Consecuencia de todas esos fenómenos tan anormales que pasábamos como la invasión rusa a Ucrania, la pandemia, y bueno, eso hace que el sector porcino a nivel mundial, ¿verdad? Esté de alguna manera con mucha incertidumbre, ¿sí? Sabemos que China continental es el mayor consumidor y productor de cerdos en el mundo y las políticas que ellos manejan son políticas bastante proteccionistas y sabemos también que la política de ellos es modificar y adecuar sus estrategias y sus políticas sin mucho aviso previo. Entonces, eso hace que el resto de los países y que el sector porcino esté dentro de este contexto de incertidumbre del cual siempre hablamos, ¿verdad? Siempre los insumos, los granos que están dolarizados en el mundo y también aquí en nuestro país, representan el principal costo de producción dentro del sector. Entonces, hay mucha volatilidad, ¿verdad? En el tema del costo de producción y los pequeños productores son los que más sufren, aunque hay que también decir que cuando hablamos esta incertidumbre y estas variaciones a nivel mundial, ya sea pequeño, mediano o grande, se encuentra dentro de ese contexto de mucho desafío, ¿verdad? Y mucho trabajo desde el, el portón de los galpones para adentro, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando, Katiuska, sobre el tema de la eficiencia en la producción, ¿verdad? Para poder de alguna manera administrar los costos eh, y es eso lo que nosotros podemos controlar dentro de todo este contexto tan variable que vive nuestro país y que vive el mundo, ¿no? Siempre lo hablábamos ya, Jorge, esto como mencionabas, ya todos los programas o todos los contactos que estamos haciendo con ustedes, siempre vamos compartiendo estas últimas actualizaciones y casi siempre tenemos que hablar lamentablemente del aspecto negativo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Me acuerdo que una de las últimas entrevistas que tuvimos acá en Piso, vos hablabas justamente que las perspectivas quizá para la última parte del 2022 podrían ser más alentadoras para nuestro país, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que no solamente podemos hacer nosotros la parte positiva, sino que también estamos dependiendo de otros factores. Justamente otro de los puntos que vos mencionabas, el costo de los insumos que se duplicó, se triplicó, incluso el costo, como ya mencionaban también los productores en contactos anteriores, y eso también de repente complica un poco también avanzar con normalidad o lograr estabilizarse. Haciendo un poco una visión o una mirada, ¿podríamos hablar de que en el 2023 se podría llegar a estabilizar todo esto? Sí, nosotros, a pesar de todas estas dificultades y bueno, también ese escenario que acabas de comentarnos y que lo venimos también debatiendo hace tiempo,
Es muy importante mantener esa mirada optimista, ¿verdad? Desde nuestro sector, porque la industria porcina eh, se ha mantenido, ¿verdad? En el transcurso de los años gracias a esa evolución positiva que se da en su consumo, en Paraguay y también en el mundo, ¿verdad? En Paraguay en 10 años se triplicó el consumo y se espera que en los siguientes 10 años de vuelta vuelva a darse ese fenómeno, inclusive con más fuerza, ¿verdad? Entonces, manteniendo ese positivismo, vemos que hacia finales del presente año podría haber un alivio porque justamente es una temporada en donde hay mayor consumo de cerdo y, y también hay un mejor precio que se le paga al productor, ¿no? Pero eso es estacional. A nosotros, bueno, desde el punto de vista de la producción nos gusta, pero la sostenibilidad es un elemento que nosotros tenemos que trabajar para que justamente la producción de cerdos sea una opción viable. Entonces, para que sea sostenible, hay que trabajar otros elementos que nos den más estabilidad, más seguridad. Y yo creo que uno de ellos es el consumo interno, ¿verdad? Entonces, desde el sector privado y también el sector público, una invitación muy particular nuestra al sector público para que sigamos dándole recursos, tiempo, energía a incentivar el consumo interno de la carne de cerdo. Y también yo hace poco estuve reunido con muchos productores y algunas autoridades también de organismos de ayuda internacional y hablábamos de que en el mediano y largo plazo, ¿verdad? El escenario debería de cambiar en cuanto a la matriz de exportación, Catuca, porque Paraguay debe evaluar si de verdad nos conviene a nosotros, a veces hasta con mucho orgullo decir que somos un país exportador de materias primas al mundo, ¿verdad? Pero nosotros exportamos más del 90% de todo lo que producimos en soja, maíz, trigo y otros, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un ratio de cuánta carne porcina, por ejemplo, exportamos en el mundo, ni siquiera llegamos al 0,1%, estamos por 0,0 ahí por debajo, ¿verdad? Entonces, mientras que se exporta a $400 en promedio la tonelada de cereales, nosotros podemos exportar carne de cerdo a 1.800, $2.000 la tonelada. Imagínate la diferencia que hay y así realmente convertirnos en un país que transforma, ¿verdad? Esa materia prima, transformadores agroindustriales y sacamos al mercado carne, leche, huevo y productos que tengan mayor valor, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento también que tenemos que trabajar en el mediano y largo plazo entre todos. Lo importante también, Jorge, que destacamos desde acá, que ya lo hablábamos también en otras oportunidades, y creo que esto lo venimos hablando desde el año pasado. En nuestro país se inició una campaña también para aumentar el consumo o la cultura de carne de cerdo, teniendo en cuenta los valores o el índice de consumo que tenemos o que teníamos actualmente, ¿verdad? Se ha logrado incrementar eso y a pesar de todo, igual es como que no se logra compensar esto teniendo en cuenta las exportaciones o el nivel de exportaciones. Mencionamos también que son dos mercados nada más prácticamente los que han dado el salvataje al sector porcino de nuestro país y seguimos aguardando también por concretar envíos a mercados que se consiguieron también en este año, que es algo que creo que todavía no se había concretado. Sí, sí, así mismo. El elemento exportador es realmente muy importante y increíble cómo se dan estos fenómenos tal cual como decía Katiuska. Veníamos trabajando muy bien el tema del consumo. Es más, terminamos un trabajo de consultoría y de talleres de co-creación entre el sector público-privado con ayuda de la Unión Europea para lanzar la campaña nacional de consumo de carne de cerdo, ¿verdad? Que el trabajo en sí ya está finalizado y ahora resta encontrar la herramienta de financiación, ¿verdad? De igual manera había un crecimiento orgánico en el consumo de carne de cerdo y sus derivados, eh, que era muy auspicioso, ¿verdad? La coyuntura vino a hacer que, bueno, Paraguay haya caído estrepitosamente en sus exportaciones de carne de cerdo y esa carne, bueno, vino a inundar el mercado interno y entonces ejerció ese contrapeso otra vez en la estabilidad dentro de la producción del pequeño, el mediano, el grande, que estaba relativamente ordenado, ¿verdad? Hoy día esa no es la realidad, ¿verdad? Hay mucha carne de parte de la industria en el mercado interno y el desplazamiento de los pequeños, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas más importantes es el desarrollo correcto de las políticas de exportaciones,
lastimosamente todavía no tenemos algo muy concreto de Taiwán, que es el proyecto que se viene trabajando con fuerza. De igual manera, eso sigue, estamos eh, trabajando bastante en eso. Y como decías vos, además de Uruguay y Georgia, que eran los países en donde estamos enviando mayor cantidad de productos y subproductos porcinos, ahora podemos agregarle también que hubo un envío importante de tripas a la Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, le da un pequeño respiro también al sector industrial como para poder sacar la carne de cerdo y sus derivados. Jorge, a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de toda esta crisis, ¿cómo han logrado sobrevivir las granjas porcinas medianas y pequeñas que han, como se dice, mantenido todavía con vida al rubro, teniendo en cuenta también los cierres que tuvimos y teniendo en cuenta la situación que venimos arrastrando ya hace un muy buen tiempo en Paraguay? Sí, lastimosamente el cierre, así como venimos informando ya hace un par de semanas, se sigue dando especialmente los pequeños. Y los productores que continúan soportando estos desajustes de mercado, en donde el costo de producción es superior al precio de venta, lo hacen inyectando capital propio de sus ahorros familiares. También recurren a préstamos, pero dentro del círculo familiar. Entonces, eso también les ayuda a ellos a cubrir esa diferencia. Otros productores disminuyen al mínimo su hato porcino de reproductores, simplemente para no cerrar, aunque yo estoy seguro que después le va a costar muchísimo otra vez eh, llegar a los niveles bueno, que tenían anteriormente. De igual manera continúan, ¿verdad? Y la incorporación de materia prima alternativa dentro de la nutrición, ¿verdad? Que como representa el 75% de los costos, es en donde hay que ponerle mucho foco, ¿verdad? Entonces, hoy día al productor, especialmente el que hace el engorde del cerdo hasta la terminación para luego pasar a faena, es el que está incorporando ya otras materias primas que también son aptas para el consumo del cerdo, que también tienen muy buen nivel de conversión a proteína de cerdo, pero en donde hay un renunciamiento es en el tiempo en el cual el productor termina ese animal para luego ser vendido. Sí, sí, hoy con los granos estamos logrando eso, un tiempo de eficiencia de 5 meses, y ahora hay que sumarle a lo mejor 2 o 3 meses más para que el productor termine, ¿verdad? Pero de alguna manera eso le da el tiempo, le da el tiempo de que el contexto vaya cambiando y también ese tiempo tan preciado para desarrollar nuevas herramientas y nuevas estrategias, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo el contacto, el tiempo y la información compartida con nosotros para ir actualizando también los datos del sector, que sin duda son muy, muy importantes para todos nosotros. Muchísimas gracias y bueno, nos vamos a ver seguramente la semana que viene con más información acerca del sector porcino. Muchas gracias, Katiuska, y a las órdenes. Hasta la próxima.